tal parece que sería una venganza política pues de algunos actores, y ahora nos salen desde el gobierno con un plan de austeridad que obviamente es una camisa de fuerza, es una ocurrencia por parte del gobierno en esta actitud injerencista en contra del propio instituto. Lo único que se hizo en ese acuerdo fue detener los elementos logísticos de la revocación de mandato, porque obviamente los consejeros del INE argumentaban que no tenían el presupuesto suficiente. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Regresamos aquí en Central FM Equilibrio con una entrevista interesante con Héctor Saúl Telles. Él es subsecretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para platicar sobre el plan de austeridad que proponen desde la Secretaría de Gobernación para el INE y si sería violatorio a la autonomía del propio Instituto Nacional Electoral. Héctor, te saludo, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Pedro, muy buenos días, contento de estar contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias, Héctor. Pues bueno, pues el tema el plan de austeridad promovido por la Secretaría de Gobernación, lo mencionaba Adán Augusto, si mal no recuerdo, la semana pasada en la conferencia mañanera, en donde le decía al INE, pues recorten sus propios gastos y casi les dicen cómo gastar el dinero del INE, lo que sería violatorio a la propia autonomía del instituto. Platícanos al respecto. Pues mira, Pedro, hay una clara injerencia en este caso de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Función Pública y obviamente orquestada desde la presidencia, una injerencia total. Debemos de recordar en este contexto todo el golpeteo que ha estado sufriendo el Instituto Nacional Electoral. Parece una estrategia claramente premeditada desde la oficina de la presidencia. Primero, pues obviamente en este contexto presupuestal, este asfixiamiento de recursos para el propio instituto. Después, pues, desgraciadamente, la actitud del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados presentando estas controversias, pero sobre todo las denuncias de carácter penal en contra de los consejeros, este amedrentamiento jurídico que están sufriendo actualmente. Y tercero, el linchamiento político y el linchamiento mediático que está sufriendo el Instituto Nacional Electoral. Nos parece que es muy clara la estrategia. Parece que quieren tener un Instituto Nacional Electoral muy débil. Parece una venganza política y bueno, ahora en este paso de la cuestión presupuestal, obviamente que todo nace por el ejercicio y el mandato de ley que nos obliga a tener un ejercicio de revocación de mandato en los próximos meses. Se ha presentado esta discusión y ahora nos salen desde el gobierno con un plan de austeridad que obviamente es una camisa de fuerza, es una ocurrencia por parte del gobierno en esta actitud injerencista en contra del propio instituto, en donde le proponen de una manera respetuosa que lleve a cabo algunos recortes, algunas actividades de la supuesta autoridad que tanto hablan en Morena, pero que no se representan lo mismo en el gobierno federal. Dicen que no tienen recursos para llevar a cabo esta ampliación de recursos al INE, cuando vemos un claro dispendio en 3 años por parte del gobierno en las obras faraónicas que han sido solamente un capricho presidencial, incluso dándole más de 1,200 millones de pesos a la cuestión de la oficina del béisbol, que parece que es más importante en este momento que fortalecer al Instituto Nacional Electoral. Sí, justamente, ahorita que estabas hablando de eso, se me vino a la cabeza la oficina de la presidencia del béisbol. Antes de que lo dijeras, dije, es que es increíble que tengamos un presidente que tiene una oficina de la presidencia, que tiene, ¿qué son? 1,300 millones de pesos, sí, más o menos, de presupuesto, que estén comprando estadios de béisbol y haciendo que tantas cosas que no abonan en lo más mínimo a la democracia, pero que busquen ahorcar al Instituto Nacional Electoral. Ahora, hagamos una proyección. ¿Qué pasa si no le dan el dinero al INE? ¿Qué pasa si el INE tiene que sacar la revocación de mandato con el presupuesto que tiene? ¿Hay posibilidad de hacerlo? ¿No hay posibilidad de hacerlo? ¿Saldría mal? ¿Cuáles son los elementos? Fíjate que en esta controversia jurídica que se presentó alrededor de los recursos de la revocación de mandato, pues obviamente los consejeros hicieron bien al interior del Instituto Nacional Electoral de sacar un acuerdo general, en donde pusieran una pausa a los elementos logísticos
de la revocación de mandato. Nunca se detuvo la recepción de solicitudes, nunca se detuvo el análisis de las solicitudes que marca la ley para llevar a cabo la revocación de mandato. Lo único que se hizo en ese acuerdo fue detener los elementos logísticos de la revocación de mandato, porque obviamente los consejeros del INE argumentaban que no tenían el presupuesto suficiente, y esto lo tenemos que recordar, Pedro, porque hubo un recorte muy agresivo desde la Cámara de Diputados, orquestado por el grupo parlamentario de Morena y sus aliados, que son el Verde y el PT, en donde le recortaron casi 5,000 millones de pesos al INE. Obviamente ahí había recursos considerados para la revocación de mandato. Los consejeros hacen este acuerdo, sale el presidente de la mesa directiva y pone las controversias, y creo que el coordinador parlamentario de Morena acude al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que era la vía correcta, no la Suprema Corte de Justicia, pero será otro tema, y el Tribunal Electoral en sus resoluciones dice que el INE debería de llevar a cabo un ejercicio de análisis de su presupuesto para ver cómo lo puede adecuar. Pero también le marca que si después de este análisis presupuestal el INE sigue requiriendo recursos porque no le alcanza, puede solicitar esta ampliación de recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará obligada, después de esta solicitud justificada, fundamentada, a responder al INE con los recursos suficientes. Entonces, ¿qué pasaría si después de este plan de austeridad, que es un dardo envenenado, que es una camisa de fuerza, que es una ocurrencia, dijeran no hay recursos para darle al INE? Pues entonces la Secretaría de Hacienda, el gobierno federal estaría cayendo en desacato de una orden judicial que es muy clara. Además, la Constitución y la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales dicen que el Instituto Nacional Electoral debe de contar con los recursos suficientes para llevar a cabo sus funciones. Entonces, ahí vamos a entrar a otra controversia, Pedro. Ya lo creo que vamos a entrar en otra controversia, porque aparte de todo, vemos que, por ejemplo, y tú que estás ahí, en la Cámara de Diputados se aumentaron también el presupuesto. Vamos, ha habido ciertos aumentos de presupuesto en ciertos lugares, pero la reducción y el ahorcamiento ante el INE, ante lo que es esta revocación de mandato, pretendiendo debilitar al Instituto Nacional Electoral, y con ello, a la postre, no sabemos inclusive si desaparecerlo y tomar el control del mismo. Bueno, ahora, lamentablemente, toda esta estrategia de la que hablamos, Pedro, pues parece que está premeditada, porque han anunciado ya que en el próximo periodo legislativo presentarán este instrumento que han anunciado de su reforma en materia electoral. Esperemos que no traiga una sorpresa, como bien dices, de tratar de completamente debilitar ya al instituto e incluso desaparecerlo o transformarlo en lo que ellos les beneficie. Pues yo creo que esa está más que cantada, porque la desaparición del INE y lo que ha nombrado el Instituto Electoral del Pueblo, pues ya es una cantaleta bastante seguida que nos están aventando una tras otra, no se diga los ataques constantes al instituto y a su presidente consejero y a Ciro Murayama, etcétera, etcétera, son una constante que vemos desde Palacio Nacional hasta la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, gobernadores, vamos, todo lo que tiene que ver con Morena, que le pegan directamente al INE, acusándolo de ser un organismo neoliberal que no hace las veces de lo que ellos necesitan en el gobierno federal. Así es, pues, tal parece que sería una venganza política de algunos actores, obviamente radicalizados. ¿Cuáles algunos actores? Morena. Del presidente. Pues el presidente la trae cantada en contra del IFE y después del INE, después de lo que él siente que le fue arrebatado el triunfo electoral, y ahorita, bueno, pues el golpe está directo. El presidente de la República no le gusta, no le satisface, no le cae bien al INE, porque a decir de él, le arrebataron la presidencia en 2 ocasiones. Pues mira, Pedro, estos berrinches, estos arranques presidenciales no le están haciendo nada bien a la democracia, no le están haciendo nada bien al dispendio de recursos, y bueno, ahora dicen desde la oficina presidencial que darle más recursos al INE sería dejar de dar más apoyos sociales a las personas. Es una completa mentira. Recursos suficientes hay para darle al Instituto Nacional Electoral sin menoscabar los apoyos sociales. Simplemente hay que ver las obras faraónicas, hay que ver los gastos pues que no tienen ninguna razón de ser
como este caso del béisbol, hay que ver muchas cuestiones que se pueden de alguna forma darle recursos al INE sin menoscabar los apoyos sociales. Es una verdadera mentira lo que dicen desde la oficina presidencial. Imagínate el hombre que dice no ser rencoroso, imagínate si lo fuera, en la que estaríamos. Pues te agradezco mucho, como siempre, por estar con nosotros y te pido de favor que estemos en contacto para cualquier cosa que pueda suceder y que estemos platicando sobre ello. Te agradezco muchísimo estar con nosotros, Héctor. Muchas gracias, Pedro. Un saludo a todo tu auditorio. Igualmente, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Héctor Saúl Telles, secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Central FM. Equilibrio.